Hola, mi nombre es Arester Escobar y hoy les voy a contar un poquito sobre mí en 20 eventos que me cambiaron la vida. Entonces, espero les guste este video y lo puedan disfrutar junto a mí. Decir, hola, diga. ¿Cómo te llamas? Mi color favorito siempre va a ser el rosado y les voy a contar de cuando me pusieron el nombre Chica Pink. Y es que yo cuando era chiquita en CTE me pusieron el apodo Chica Pink porque todo lo que yo tenía, toda la ropa, todos los juguetes, absolutamente todo era de color rosado. Y es tan bonito porque este color creo yo que llega a reflejar mucho lo que es mi personalidad y también llega a representar esa niña interior. Entonces, al día de hoy yo uso el rosado con mucho orgullo, pues porque no solo se me hace un color femenino, sino que también llega a ser un color bonito, un color alegre que llega a ser llamativo. Y de verdad, si algo les puedo decir es de que el rosado se convirtió en ese color que me hace feliz, todo gracias a la vez que me pusieron el apodo Chica Pink. Algo que a mí me gusta mucho hacer es el baile. Y les voy a contar sobre la vez que yo empecé a hacer baile. Entonces, yo un día decidí que quería tomar clases de baile, porque como yo miraba que mi hermana bailaba y le iba muy bien, pues yo quería hacer lo mismo, ¿verdad? Como toda hermana menor. La razón por la cual me gusta el baile mucho es porque yo llego a mezclar lo que es el arte y el deporte. Entonces, yo no solo estoy ejercitándome, sino que también estoy mezclando lo que es una pasión o lo que es el arte. Entonces el baile también me ayudó mucho a quitarme el miedo, porque también tengo que hacer shows de baile, lo cual es hacer presentaciones al frente de mucha gente. Pero a mí creo que eso me ayudó a también llegar a tener un poquito más de confianza en mí misma y poder estar al frente de un público. Bueno, algo que ustedes tienen que saber sobre mí es que yo soy cristiana y crecí en una familia cristiana. Pero cuando mi perspectiva de Dios cambió completamente fue cuando yo me uní a un grupo de la iglesia con jóvenes de mi edad, en donde pues obviamente se nos hablaba de Dios y de otros temas. Y la primera vez que yo fui pues tenía mucho miedo, pero luego me gustó tanto que me terminé quedando ahí. Y me gusta mucho incluir esta parte de mi vida porque ahí fue cuando yo conocí a algunas de las personas más lindas y genuinas y me di cuenta que Dios era más allá que solo un domingo o que solo un capítulo al día de de la Biblia, sino que al contrario, o sea, Dios es muchísimo más que eso y creo que el grupo fue donde yo me di cuenta de quién era Dios. Entonces, ahora les quiero contar una de las partes de mi vida que yo valoro y atesoro con todo mi corazón y es de cuando yo comencé mi propio grupo. Entonces, yo empecé a hacer mi grupo con mi mejor amiga que se llama La Peco y dentro de este grupo nos reunimos todas las semanas y pues un día, una semana nos turnamos entre una y la otra a predicar sobre diferentes temas y pues obviamente nuestro centro siempre va a ser Dios. Pero yo creo que dentro de este grupo yo logré encontrar una familia. Y no solo yo, sino que también mis amigos encontraron una familia dentro de este grupo. Me uní muchísimo más a personas del colegio con las que yo antes ni siquiera les hablaba. Y creo que lo más lindo de este grupo es que siempre llega una persona nueva y siempre uno sale aprendiendo más de algo. Entonces, una parte que de verdad yo creo que es la más importante dentro de mi vida es mi grupo. Ahora les quiero contar sobre un momento que la verdad no fue mi favorito, pero creo que sí tuvo un cierto peso o un propósito dentro de quién soy yo. Y es cuando unas personas empezaron a hablar mal de mi cuerpo. Yo siempre he sido una niña delgada, o sea, en realidad mi cuerpo ha sido delgadito y finito. Y me recuerdo que unas personas empezaron a hacer comentarios muy malos sobre mí, diciendo que era anoréxica, o que no comía, o que era desnutrida, cuando en realidad era lo contrario. O sea, yo siempre he cuidado mucho lo que es mi cuerpo y mi alimentación. Entonces, que hubieran personas que estuvieran comentando cosas feas de mí, me dolió mucho y me dio mucha conciencia de mi manera de verme. Entonces afectó tal vez un poco en lo que era el sentido de la vanidad o cómo era que yo me sentía, sobre cómo era que yo me miraba. Y la verdad es que es muy triste pensar que una niña tuvo que que tuvo que pasar eso. Pero yo creo que esto llega a circular mucho hacia lo que es mi siguiente evento.
les quiero contar sobre los encuentros, más específicamente sobre mi primera vez predicando en un encuentro. Entonces, un encuentro es técnicamente un retiro en donde se dan diferentes charlas, oran por ti, te quedas a dormir en cabañas y pues se llegan a hacer encuentros para hombres y para mujeres. Y yo he pasado años sirviendo a los encuentros y cada año y cada encuentro es diferente. Pero el encuentro que a mí más me marcó fue donde yo tuve la oportunidad de predicar. Yo siempre había querido predicar en un encuentro, más me daba mucho miedo porque es predicar al frente de muchas personas. Pero este año me dieron la oportunidad de yo llegar a predicar sobre la identidad. Entonces, dentro del tema de identidad, yo llegué a ayudar a muchas personas o muchas mujeres a encontrar cuál era su valor, en que pudieran tener un poquito más de amor propio. Yo creo que esto llega a tener mucha conexión con el evento de yo tener que hablar de la identidad, porque puede que yo había sentido que mi identidad estaba muy perdida físicamente, pero me di cuenta que mi valor no iba hacia mi manera de verme, sino que mi valor iba hacia mi manera de yo ser. Y que un simple comentario nunca iba a llegar a definir mi identidad ni mi valor. Ok, entonces, fun fact sobre mí es de que yo de verdad, mi vida se compone mucho en lo que son congresos, conferencias y mil eventos. A mí siempre me han etiquetado mucho como niña cristiana o niña religiosa o de verdad me han puesto mil nombres por yo creer en Dios. Y pues puede que sea algo que a mí en su momento me afectó o no me ha gustado, pero a pesar de todo esto yo he logrado sacar siempre algo bueno. Entonces, por más que esté yo metida en la iglesia, sí he tenido oportunidad de ir a diferentes congresos. Y hablando de conferencias, una de mis conferencias favoritas que se hace todos los años es Lift Conference, pues porque es una conferencia que yo ayudo a veces a organizar o apoyar o lo que sea. Y uno de mis momentos favoritos, o uno de los eventos de Lift Conference que yo más amo, fue cuando yo tuve la oportunidad de hacer un monólogo al frente de más de 1000 personas. Creo que fueron como 2000 personas. Pero la razón por la cual yo estoy incluyendo esta parte de mi vida dentro del video es porque yo siempre he amado todo lo que es el arte, tanto sean las cámaras, tanto sea la actuación, tanto sean las pinturas, tanto sea todo lo estético, pero el arte en general siempre ha sido algo muy fundamental dentro de mi vida. O sea, desde chiquita ustedes me miraban diciendo que quería estar en Disney Channel porque me encantaba todo el rollo de la actuación. Y por más que tal vez no sea una carrera que yo quiera seguir, es un hobby que yo disfruto con todo el corazón. Y dentro del Lift Conference, que es una conferencia de jóvenes, yo tuve la oportunidad de llegar a hacer un monólogo. Y para mí ese fue uno de los highlights de mi vida. Yo tenía 12 años cuando el colegio me invitó a ir a una conferencia en Panamá. Entonces, en esta conferencia o en este viaje yo era la única persona de mi grado. Entonces, yo no conocía absolutamente nadie. O sea, en realidad yo no me llevaba ni siquiera con las personas del colegio que iban conmigo. Pero dentro de este viaje, ahí yo logré abrir un poquito más la brecha hacia mis amistades. Para mí lo más importante fue hacer una amistad muy bonita con las personas de mi colegio. Entonces, dentro de esta conferencia, ahí fue cuando yo aprendí que un líder no es una persona que llega a crear seguidores, sino que al contrario, un líder es una persona que crea más Ahora líderes. Les quiero contar sobre la vez que yo me quedé en medio del lago de Atitlán. Y es que mi familia, o mejor dicho, mis abuelos tienen una casa en el lago. Y esta casa es como nuestro centro familiar porque aquí es donde celebramos la mayoría de las navidades y donde nos reunimos junto a mi familia. Entonces la mayoría de los recuerdos que yo tengo son en esta casa. Entonces un año nuevo del 2022, el 1 de enero del 2022 para ser más exacta, yo estaba con mi papá y con Daniela, que es una de mis amigas, en el lago y me quedé el motor se quedó sin batería, entonces nos quedamos horas dentro del lago y no había modo que nos rescataran. Pero pues yo quería poner este momento porque uno se me hizo muy chistoso y dos fue a pesar de tal vez ser un horror estar en medio del lago de Amatitlán y que el motor no funcionara. Pude también tener un atardecer hermoso y disfrutar de lo que era el lago. Y yo creo que ese momento en donde yo me quedé en el lago de Amatitlán, yo creo que llega a mostrar cómo es que un lugar puede llegar a tener cierto nivel de
peso dentro de una persona y cómo es de que tal vez la Casa del Lago o Amatitlán en sí es un lugar muy importante para mí. Dentro del baile existen las competencias, ¿verdad? Entonces una de las cosas que siempre había querido hacer era ir a una competencia y pasé tantos años rogándole a mis papás que me dieran permiso hasta que después de como 7 años de estar bailando, accedieron a que fuera una, ¿verdad? Entonces, en esa competencia yo pude presentar mi solo, lo cual fue mi propio baile yo solita ahí en el escenario. Y ahí fue cuando mi carrera como bailarina al fin había tenido un propósito. Les quería compartir un poquito sobre mi abuela y es sobre mi abuela de parte de papá. Ella no es de Guatemala, ella es de Wisconsin y es muy bonito que gracias a ella nosotros dentro de mi familia tenemos muchas tradiciones que son de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, nosotros celebramos Thanksgiving y también tenemos otras tradiciones navideñas dentro de mi familia. Yo siempre había querido conocer Wisconsin, pues porque de una manera u otra yo también estaba conectada a ese lugar, pues porque mi linaje o mis raíces también son de ahí. Y hace unos años yo pude ir a Wisconsin y logré conocer a muchos de mis familiares de allá. La verdad es de que tengo demasiados primos y primas que yo ni conocía y ni sabía que existían, pero me gustó saber de que también tengo una parte de mí en otro lugar del mundo. Ok, entonces ahora les quiero contar ese esa cosa que para mí fue un cambio de eventos. Y fue la pandemia, más lo que a mí me afectó ni siquiera fue estar encerrada dentro de mi casa y no poder salir, sino que a mí lo que más me afectó fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo, yo de hecho siempre he sido muy cercana a mis abuelos, pero mi abuelo lamentablemente falleció de COVID en el 2021. Y yo nunca había lidiado con lo que era la muerte, pero fue tan difícil para mí, pues porque una persona que yo miraba casi todas las semanas, cómo es que de la nada, de un día para otro, ya no estaba. Entonces, la razón por la cual esto me afectó mucho, más de lo usual, fue porque yo estaba en medio de una pandemia y no me dejaban salir. Entonces, por lo usual, cuando hay un duelo, las personas llegan a ser tu apoyo. Pero en mi caso yo no tenía la capacidad de poder salir y estar con mis amigos y distraerme, sino que yo estuve en una soledad extrema. Pero a raíz de tal vez estar yo sola en mi casa y en mi cuarto y estar lidiando con todo con este duelo, yo logré crecer mucho como persona. Besitos. Adiós. Mi momento post pandémico fue mi crucero. Entonces, después de la pandemia, mi familia decidió de verdad ya tener un break con la vida e irnos a un crucero. Y este viaje, para decirles, se suponía que era un viaje familiar, pero en realidad lo menos que yo hice fue estar con mi familia porque conocí a muchas personas de mi edad y muchos adolescentes dentro de este crucero y eran personas de diferentes países. Y para mí esto fue lo que de verdad me ayudó a recuperar un poquito la vida que yo había sentido que había perdido durante los meses anteriores, porque en la pandemia, como les digo, yo pasé un momento tan solitario que yo ya ni siquiera sabía cómo socializar con las personas, pero dentro del crucero yo logré encontrar otra vez esa luz que no brillaba desde hace tiempos y también hice amistades que al día de hoy, pero de verdad el día de hoy, les sigo hablando. Y son amistades que tal vez son a distancia, pero eso me ayuda muchísimo más a valorar lo que es la comunicación y también lo que es el poder de la tecnología. Hablando de conferencias, una de las conferencias que más me marcó fue Book Conference, que fue este año y esta conferencia fue fuera del país, entonces tuve que ir con algunos de mis amigos y viajamos juntos. Pero la razón por la cual yo quiero poner esta conferencia es porque logré conocer a gente igual que yo fuera de Guate y en otro país. Entonces me gustó llegar a ver cómo es de que hay ciertos adolescentes que también creen en las mismas cosas que yo y pude yo identificarme con más personas igual que yo que tienen la misma visión. Entonces para mí esta conferencia marcó ese antes y después dentro de mi vida, porque yo pasé mucho tiempo batallando con ciertas cosas dentro de mi vida y puede que yo tuve malos momentos también junto a mi familia, pasé por duelos y etcétera, pero para mí esto fue lo que me mostró que hay un arco iris después de cada tormenta. Yo sé que por más tonto que suene, eso es cierto. Pues porque por más oscuridad que yo sentía en el pasado,
para mí Book Conference fue como esa señal de paz, esa señal de que ya había pasado la tormenta y que otra vez estaba reiniciando mi vida. Ahora les quiero contar algo y es sobre cuando mi mejor amiga se mudó de Guatemala. Y es que yo tengo una amiga que se llama Alejandra y ella ha sido una de mis mejores amigas desde que soy pequeña. Y hace poco ella se mudó a Francia. Y la razón por la cual yo quiero poner este evento dentro del video es porque Alejandra ha sido una de esas amigas genuinas, de esas amigas que han estado conmigo en mis momentos más altos y en mis momentos más bajos. Y que ella se haya mudado, pues obviamente me afecta mucho en el sentido que la voy a extrañar, pero ahí es cuando se muestra mucho lo que son las amistades de verdad, porque a pesar de ella estar miles de kilómetros lejos de mí, aún así yo sé que tengo una amiga dentro de ella y ahí es cuando yo sé que uno en la vida tiene que buscar a las personas que van a estar a tu lado a pesar de cualquier otra cosa. Yo les quería contar un poco sobre mi hermana y bueno, pues yo tengo dos hermanos, Valeria y David. La verdad es de que los tres somos muy diferentes, tanto en personalidad y físico, pero les quiero contar un poquito sobre mi hermana Valeria. Ella ahorita, bueno, hace un par de años se mudó a Valencia, en España, para estudiar cine. Y yo tuve el chance de viajar a visitarla y conocer Valencia. Y yo creo que este viaje por lo menos fue un viaje que de verdad disfruté a mi hermana porque tal vez en la casa siempre fuimos como que esas hermanas que se peleaban por una falda o por una blusa, pero cuando logré visitarla ahorita en Valencia de verdad se notó cómo es de que nuestra madurez y cómo es que nuestra amistad como hermanas había cambiado. Algo que a mí siempre me había dado mucho miedo era crecer y yo cuando estaba a punto de cumplir 17 años de verdad no me fascinaba la idea de llegar a sumarle un dígito a mi vida. Pero mi cumpleaños de 17 años para mí fue un cumpleaños que me mostró que era bueno crecer, que siempre iban a haber etapas dentro de la vida que uno tenía que disfrutar y por eso era necesario llegar a celebrar la vida, porque así como yo tal vez había perdido a alguien muy especial que era mi abuelito, reconocí la importancia de llegar a valorar lo que era la vida. Entonces ahí fue cuando yo hice mi cumpleaños de 17 años junto a mis amigos más cercanos y junto a mi familia. Y ahí aprendí que era bueno llegar a crecer. Cuando yo estaba en CTE, lo que más quería y más anhelaba era poder estar en el colegio de grandes. Entonces, esa transición de estar en CTE a Village School fue un cambio un poco fuerte para mí, pues porque estaba creciendo y ya no era tan chiquita, sino que al contrario, ya estaba empezando el colegio. Pero aún recuerdo con tanta claridad la emoción que yo sentía poder llegar a estar agarradita de la mano de un senior y poder llegar a ser mi entrada triunfadora a Village School y yo poder estar en el colegio de verdad yo creo que es una de las bendiciones más grandes que mis papás han podido darme porque de verdad no cualquiera puede estar en un colegio como Village School y yo creo que este colegio ha sido para mí mi familia, mi casa. Ahorita que ya les hablé sobre mi primer día de clases les quiero contar sobre mi último primer día de clases y es que yo no quería entrar a mi senior year porque yo sentía que más y más estaba a punto de graduarme y estaba a punto de perder lo que para mí eran 12 años de vida dentro del colegio. Y para mí mi último primer día no fue lo que yo esperaba. Yo no estaba tan emocionada, pero después poder llegar a entrar al colegio en una caravana con mis amigos y ver cómo es que todo el colegio entero, mis maestros, mi familia, estaban esperándome o estaban esperando a mi promoción, entrar al colegio, yo de verdad eso llenó mi corazón y me dio a entender que por más que esta etapa de mi vida estaba terminando, cómo es que yo estaba comenzando algo que yo no pensaba que iba a poner dentro del video era sobre la bendición del colegio y de mi promoción, pero les voy a contar por qué es que voy a poner esto dentro del video. Obviamente, como la bendición era un acto muy importante, nos teníamos que vestir bien y mi mamá no tenía ningún vestido para usar, entonces decidió salir a comprar uno. Entonces, cuando fuimos a la tienda de ropa, yo me acuerdo que habían muchos vestidos, pero así lindísimos, pero el precio no estaba tan lindo que digamos. Y me acuerdo que yo pues me puse a ojear alguno que otro vestido y encontré un vestido blanco que a mí de verdad me enamoré. Pero no me lo quería probar pues porque no quería gastar dinero en mí porque sentía que era muy necesario. Pero me probé el vestido y me quedó muy lindo, entonces mi mamá me ofreció a comprármelo.
pero yo genuinamente no sentía que me merecía ese vestido y más que nada sentía que era mucho pues para mis papás. Bueno, la cosa es que conseguí el vestido y fue el día de la bendición y yo me acuerdo que cuando me vi en el espejo, lo único que yo podía pensar era que me había convertido en la adolescente que tanto soñaba ser. Y pues ese día la verdad es que significó mucho para mí porque también yo no sabía ni siquiera para qué servía la bendición, pero que mis papás tuvieran la oportunidad de llegar a bendecir mi vida, creo que eso fue muy fuerte. Entonces, espero les haya gustado mi autobiografía y que hayan podido llegar a disfrutar un poco más sobre quién soy yo y unos momentos muy importantes dentro de lo que es mi vida. Entonces, gracias por escucharme y haber compartido esto junto a mí. Besitos. Adiós.